que tú traigas una unción especial a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, yo quiero pedirte que tú traigas un renuevo, Señor. Yo quiero pedirte que tú traigas fuerzas nuevas, Señor, visiones nuevas, Señor. A veces estamos en mecánico, Señor. A veces estamos, Señor, tan operativos, tan el día a día haciendo y resolviendo cosas, Señor, que olvidamos cuál es la esencia, que es tener comunión contigo, Señor. Yo no sé cómo están los demás, pero yo sí sé, Señor, que necesito tanto ser impregnada de ti, Señor, ser impregnada de tu amor, de tu visión, de tu pasión, Señor. Devuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Y ayúdanos a recordar cada día de qué trata nuestra vida en esta tierra. Ayúdanos a recordar cada día, Señor, que te servimos porque tú nos amaste primero, que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, Señor, que nuestra vida cobra sentido en ti, Señor, y que a partir de ahí entonces todo, Señor, adquiere valor y adquiere sentido. Señor, ayúdanos a recordarnos que tú eres nuestra plenitud, que tú eres más que suficiente, Señor, y que en ti está nuestro gozo y en ti está nuestra esencia, nuestro deseo de vivir, Padre. Yo quiero pedirle a mis hermanos que compartamos este canto y no solo como un canto, que lo compartamos como una oración que sale de nuestro corazón y que recordemos que Él debe ser nuestra plenitud, que definitivamente si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y que Él debería ser nuestro amado. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti,
Señor, que nuestra oración, y más que nuestra oración, que nuestra vida refleje que tú eres nuestro mayor deseo, Señor. Que todo lo que somos, Señor, transpire la necesidad de ti cada día, Señor. Que nuestra vida no tenga sentido si nosotros no tenemos comunión contigo, Padre. Que no hagamos absolutamente ya nada en nuestra fuerza, Señor, ni en nuestra propia opinión, Señor. Que todo ceda y que nuestra humanidad ceda, Señor, ante tu presencia. Que podamos vivir con la conciencia que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Y que todo lo que somos debe honrarte, debe alabarte, Señor, debe servirte, Padre. Te pido, Señor, que este tiempo que nos queda de estar juntos, Señor, en este taller, sea tu voz hablándonos, Señor, hablándome a mí, Señor. Y que todo lo que tú nos has dado, Señor, en todo este tiempo y lo que nos vas a dar hoy, sea no solamente para tener conocimiento en nuestra mente, en nuestra cabeza, Señor, en nuestro hablar, sino que se traduzca, Señor, en una vida de fruto, Señor. En una vida, Señor, de acción, en una vida de fe, Señor, en una vida de gracia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a mí me toca hablar acerca del tema 11, que ya casi vamos a finalizar esta serie, ¿verdad? Que es una vida de fe. Y este tema se titula La fe verbo, la fe que produce buenas obras. Me llamaba mucho la atención cuando comencé a leerlo, a estudiarlo, porque recordé lo que a uno le enseñan en castellano, ¿verdad? De las oraciones que tienen verbo, sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla, ¿verdad? El predicado es lo que se dice y el verbo es la acción que realiza la persona. Y en el material han titulado esto la fe verbo, la fe que produce acción porque es la fe que se acciona. Y aquí nos enseñan un concepto central y yo quiero pedirles a aquellos que deseen ayudarnos en este taller, por favor se activen y vayan buscando Hebreos 11 porque quiero que hagamos un ejercicio y es leer algunos de los versículos que están ahí. Así que si alguno quiere participar, de verdad, se los agradezco. Pueden abrir sus micrófonos y buscar los versículos de una vez. 4, 7, 8, 9, 11, 27, 29 y 30. ¿Ok? Entonces, decía que el concepto central del tema de hoy es que la fe es un verbo. ¿Por qué? Porque siempre va a ir acompañado o siempre va a reflejar una acción. Siempre él va a ir acompañado de algo que acciona. La fe verbo tiene que accionarse, levantarse y hacerlo. Y esto me recuerda un pasaje que está en el libro de Daniel que dice que el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Cuando uno busca cómo se relacionó el Señor con Moisés, con Abraham, con Job, con Isaac, ¿verdad? Con los hombres de la Biblia, siempre el Señor, con Josué, el Señor siempre les encomendó que hicieran algo. El Señor podía hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, que abriera el mar cuando Moisés estaba ahí frente al mar, entre el ejército egipcio y el mar. Le dijo, pero ¿qué haces, verdad? O sea, ¿por qué me pides a mí? Si él sabía que él tenía que accionarse. Porque el Señor siempre va a buscar en nosotros que nuestra fe produzca un fruto, que nuestra fe produzca algo, que nosotros nos accionemos, aunque Él tiene todo el poder, Él tiene toda la soberanía para hacer los cambios. Él necesita un corazón que primero le crea, bueno, primero que le busque y le oiga, luego que le crea y después que se accione en fe. ¿Por qué? Porque la fe es una demostración de que no tenemos duda y que vamos a creer lo que el Señor ya nos ha dicho. Él necesita un pueblo que le crea a Él. ¿Por qué? Porque es esa fe que nos va a llevar a nosotros a avanzar y conquistar. No en vano la palabra de Dios dice, y el Señor lo dijo, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Arrebatar es un verbo y va acompañado de una fe que ni siquiera se genera en nosotros de manera natural, sino que el Señor nos la da y por eso Él dice que si usted y yo no tenemos fe, pidamos. Dice también que tenemos una medida de fe, porque esa medida aumentará o disminuirá según la forma en que usted y yo la pongamos en práctica. Vamos a leer entonces Hebreos 11 y yo quiero saber si alguno está preparado para ayudarme con la lectura.
A ver, ¿quién puede leer el versículo 4? Amén. Amén. Pastor Areli, sí. Si nos ayuda. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo Ok, cual alcanzó ok, testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ok. ¿Cuál es el verbo en esta frase? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el verbo ahí, acción? Abel, Ofrecer, ajá, ofrecer. ofreció. ¿Y qué dice más adelantito que alcanzó Abel? A ver, este, este, este ofrecer, que era su verbo, su acción, ¿qué fue lo que hizo? ¿Puede leerlo nuevamente, pastora? Bueno, Areli, Ajá, pastora Areli. Ajá, a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo ajá. cual alcanzó testimonio de que era Ok, justo. ahí gracias, gracias, pastora. Él entonces su fe lo hizo ofrecer y que alcanzó mayor testimonio. Esto nos demuestra que la fe, verbo, sí produce obras y obras buenas, ¿verdad? Según el material, obras buenas, obras que dan fruto. A ver, ¿quién puede leer el versículo 7? Amén. Amén. Ajá. Amén, amén. Adelante, pastor. Bueno, voy a leerle. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. ¿Qué hizo Noé por la fe? ¿Cuál fue su fe, verbo? Le creyó al Señor de cosas que aún no veía, ¿verdad? Porque ni siquiera había llovido. Y él, ¿qué se accionó? Construyó un arca. ¿Qué alcanzó? ¿Cuál fue la obra de Noé cuando construyó el arca? Alcanzó salvación para su familia. Fueron los únicos que se salvaron, luego que vino el juicio de Dios, de Jehová sobre la tierra. Entonces, es muy evidente que esta fe de él que lo llevó a creer y construir esa arca, produjo una obra que fue la salvación. Vamos ahora con el versículo 8, Pastor Francisco. Amén. Dice así, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. ¿Cuál fue la fe de Abraham ahí? Su fe acción, ¿cuál fue? Obedeció y Obedecer. salió. Así es, amén. Obedeció y salió. La palabra dice que él no sabía a dónde iba. ¿Cuántas veces nosotros nos conseguimos oyendo el plan de Dios para nosotros y decimos, no lo entiendo? O sea, no sé a dónde me va a llevar esto. Pero él creyó, él tuvo fe, obedeció y salió. ¿Y cuál fue la obra que produjo eso? Lo llevó a la tierra donde recibiría una herencia. ¿Cuántas veces nosotros queremos recibir promesas? Oímos promesas del Señor para nuestra vida, pero no nos accionamos en lo que Él nos pide previamente. ¿Por qué? Porque siempre queremos la bendición, pero muchas veces no queremos lo que representa la acción que usted y yo tenemos que realizar, porque nos da pereza, porque tenemos falta de fe, porque tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque eso implica a veces un sacrificio, por lo mismo, porque es una fe acción. El versículo 9, ¿quién quisiera leerlo, porfa? Buenos días, pastora Dayana, se lo leo. Amén, amén, gracias. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ok. ¿Qué hizo él por fe? Imagínense. O sea, yo lo puedo entender como extranjera. Erradicarse como extranjero en una tierra
habitar en tiendas de campaña con su familia. Él tuvo que accionarse. Les voy a decir una cosa, a veces uno oye, ay, sí, Abraham salió de la tierra de su parentela. Si hoy día es tan complicado salir a una tierra donde uno no conoce, donde uno no sabe qué le espera, no me imagino en esa época donde las condiciones eran más precarias, más difíciles, donde no había ni siquiera muchos códigos de formas de vida y paz entre los pueblos, ¿verdad? Y él tuvo que salir y erradicarse como extranjero. No era sencillo. De hecho, el Señor les dio orden sobre cómo tratar a los extranjeros, porque no se acostumbraba a tratar bien a los extranjeros. Y habitó en esas tierras. ¿Y qué alcanzó ahí? Dice, herencia, donde se iba a cumplir la promesa. Entonces, se manifiesta una vez más que esa fe verbo de él sí produjo una obra, que él y su descendencia, que en él y su descendencia se cumplieran la promesa que el Señor les había hecho. El versículo 11, ¿quién nos los puede leer? ¿Quiere yo lo leo? Ajá, amén, gracias. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Por la fe concibió. ¿Y qué vino después? Dio a luz y Ajá, creyó. amén. Ella recibió fuerzas. Hoy día, con todo lo avanzado de la ciencia, todavía no se ha visto el caso de una mujer que de más de 90 años pueda concebir y mucho menos tener la fortaleza para dar a luz un hijo, porque no existía la cesárea en esa época, imagínense, con parteras de más de 90 años, cómo ella pudo dar a luz, recibir la fuerza y ver la promesa del Señor, ver su fidelidad manifestada en el cumplimiento de esa promesa. O sea, solamente la fe de un ser humano puede lograr eso. Leía en estos días un libro sobre la voluntad humana, la fuerza inquebrantable que representa la voluntad humana, y dice que hay cosas que el ser humano solo ha podido hacer cuando tiene fe, porque de lo contrario no se activa en el ser humano ese deseo, esa voluntad que es inquebrantable. Por eso hay personas que su fe mengua e incluso las puede llevar al suicidio porque no creen que tengan la fortaleza para soportar los problemas, las situaciones que presenta la vida, la muerte, las pérdidas, las enfermedades. Entonces dicen, decían en ese libro que solamente cuando mantenemos una fe inquebrantable, en ese momento el autor no estaba hablando solamente de la fe en Dios, habla de la fe que puede generar el ser humano en su espiritualidad. Pero imagínense nosotros que tenemos a un Dios verdadero, el Dios que creó todo lo que existe, el Dios que nadie ha podido desvirtuar. Imagínense nuestra fe puesta en Él, el omnipotente y soberano. ¿Cómo nuestra fe no se va a mantener inquebrantable? ¿Cómo nuestra fe no se va a mantener incólume ante situaciones y adversidades? Y el mismo Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. Es decir, que esa fe que usted y yo tenemos, que Jesús dijo, si tuvieras como un granito de mostaza esa fe, tú le dirías a esa montaña, muévete. El tema es que la montaña nos vive persiguiendo y dominando a nosotros y no hemos entendido que tenemos la fe por la autoridad de Jesús para que esa montaña y toda montaña se mueva, para poder vencer nuestros gigantes. A ver, el versículo 27 que habla de Moisés, ¿quién lo puede leer? La fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, no temiendo la ira del rey. Amén, gracias, Paz. Todos conocen aquí el trasfondo de Moisés. O sea, imagínense, el faraón era la máxima autoridad en ese reino, en ese mundo antiguo, ¿verdad? O sea, Egipto era la primera potencia, imagínense.
y era buscado para ser muerto porque él había dado muerto a un soldado. Sabía él que era hebreo, es decir, que no era querido, que lo primero que iba a hacer el faraón al verlo era mandarlo a la muerte, ¿verdad? ¿Cómo pudo vencer el temor, el miedo? Y les voy a decir una cosa, hoy día muchos de nosotros y muchas personas en el mundo mueren cada día por el temor al qué dirán, el temor al qué pasarán, el temor a si hago esto, el temor a arriesgarse a hacer cosas nuevas, el temor por el futuro, el temor por la muerte, porque no tienen certeza de qué viene después de la muerte, y vivimos muriendo cada día por el temor. Y ¿saben algo? Más del 99% de los casos, cuando la gente tiene temor, a eso que le temen, no se realiza. No se llega a materializar eso a lo cual le tenemos temor. Y aún así el ser humano vive preso del temor. Porque en el fondo, el temor lo que encierra es una profunda, una gran duda, una gran falta de fe que tenemos hacia nuestro Dios. Siempre nos han enseñado que hay que tener fe no solamente en Dios, perdón, hay que creer en Dios, sino creerle a Dios. Y creerle a Dios representa que cada día usted y yo podamos ejercitar esa fe que cree aún cuando las cosas se ven diferentes, esa fe que espera aún cuando la respuesta parece tardar, esa fe que se mantiene firme aunque los diagnósticos o los juicios o las sentencias sean contrarias a lo que están viendo nuestros ojos materiales. Esa fe que requiere de nosotros pararnos en la verdad que es Cristo, porque Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces requiere que nuestra mirada esté posada y confiada y esperada en Él, escondida en Él. El asunto es que nosotros creemos y vemos según lo que es nuestra realidad. De hecho, hay pensadores que dicen que la realidad no es cómo se ve, sino como cada uno de nosotros la ve. Entonces, Moisés salió de Egipto, tuvo que vencer sus temores, su temor a la muerte, su temor a hablar en público, su temor a lograr cosas, porque hasta ese momento él estaba llamado, cuando él salió de Egipto huyendo, él estaba llamado a ser sucesor del faraón y no lo logró. Él terminó siendo un pastor de ovejas, las ovejas de su suegro. Entonces, imagínense qué nivel de frustración puede tener alguien que quizás tenía sueños en su vida y no se lograron. Y dice, no, yo eso no lo voy a poder lograr. Y yo quiero que usted piense en algo que usted todavía no ha logrado, que algo que usted todavía anhela en su corazón y tiene temor porque no tiene el dinero, porque no sabe cómo se hace, algún negocio, algún emprendimiento que el Señor haya puesto en usted y usted dice, no, es que no sé cómo hacerlo, entonces mejor me quedo tranquilo. Pues algo así vivía Moisés, porque no solamente que el rey lo matara, es que sus sueños estaban frustrados de desear o corresponderle ser faraón de Egipto, pasó a ser un cuidador de ovejas en el desierto, pasando frío, pasando necesidades, viviendo bajo la cobertura de su suegro cuando él le tocaba estar en autoridad. Eso se aplica a muchos de los casos de nuestra vida hoy día. ¿Qué terminó siendo usted cuando abandonó sus sueños? Es que no pude terminar el IVADO, es que no pude terminar el ISUM, es que yo tenía un llamado pastoral, pero me quedé aquí bajo la cobertura de otro pastor, porque es que eso de ser pastor y tener una iglesia es muy difícil o es muy caro. No sé cuál es su realidad. Es que yo quería escribir un libro y bueno, nunca lo hice y estoy esperando un momento. Es que eso me dicen que es muy difícil. No sé cuál es el sueño. No sé qué está llamado usted a hacer. Pero lo que sí sé es que mientras decidamos vivir con miedo, mientras no le creamos al Señor y ejercer nuestra fe, porque nuestra fe se ejerce porque es acción, es un verbo acción. Entonces jamás vamos a poder disfrutar de esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Vean aquí el secreto del versículo. Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Esto se puede traducir así como puestos la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe.
El tema es que nosotros nos dispersamos, hablo por mí, nos desenfocamos. Cuando las circunstancias se ven muy complicadas, dejo de ver al invisible y empiezo a ver las circunstancias que me rodean. Entonces, ¿qué estamos viendo, mis hermanos? Yo creo que ahí está el asunto, que cada uno de nosotros se plantee qué está viendo usted cuando deja de ver al invisible. ¿Qué montaña está viendo usted cuando deja de ver al invisible? Vamos con el versículo 29. ¿Quién me ayuda con la lectura? Pastora, yo le quería comentar algo. Es que nosotros, digamos, mi esposo y yo, lo que hemos visto es que Satanás quiere ponerle a uno un escenario. Y cuando nosotros tenemos miedo, entonces nosotros estamos viendo el escenario que Satanás nos está planteando. Y la mayoría de las veces es cierto que los temores no, de lo que tememos no llega a suceder, pero muchas veces sucede porque yo creo tanto en esto, a lo que le tengo miedo, ¿verdad? Que ya mi fe está puesta en lo que Satanás dice que va a pasar, ¿verdad? Yo dejo de ver las cosas según lo que Dios dice. ¿Verdad? Porque cuando yo veo las cosas según lo que Dios dice, yo puedo vivir como viendo al invisible. Pero cuando yo pongo la mirada en lo que Satanás dice acerca de esto, ¿verdad? Es cuando no pasa. Entonces, ¿por qué yo puedo orar por alguien y que la gente no sane? Porque yo realmente estoy creyendo que la enfermedad es demasiado poderosa. Pero si yo creo lo que Dios dice, que dice que por sus llagas hemos sido sanados y puedo vivir en esa verdad, entonces yo puedo ver la realización de eso. Pero entonces, yo creo que a veces inclusive tenemos que pedirle perdón a Dios por tener la mirada puesta en el área equivocada, porque el temor proviene de Satanás, mientras que la fe proviene de Dios. Y dice que el amor, ¿verdad? Echa fuera el temor, pero el amor es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, Amén. Ujú. solamente eso puede cambiarlo. Eso era lo que quería comentar. Así es, gracias hermana, así es. Bueno, yo quiero comentar algo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Nosotros a veces le damos más crédito al diablo del que él mismo tiene. Él sabe de nuestros pensamientos por nuestro hablar, por nuestras acciones. Él manda dardos, pero él no puede saber lo que nosotros pensamos. Y a veces vivimos pensando que él tiene tanto poder y el poder se lo damos nosotros mismos, ciertamente, con nuestras palabras, con nuestro actuar. A veces el primer enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, es nuestra mente. Nuestra mente nos juega pasadas. ¿Y saben por qué? Porque nuestra mente está creada para mantenernos cuidados, para mantenernos en una zona llamada la zona de confort. Entonces, por ejemplo, se da eso de que no tengo trabajo durante muchos meses, ¿verdad? Y digo, bueno, el lunes salgo a buscar trabajo. Aquí vi unos anuncios, voy a mandar currículum y empieza el lunes en temprano, cuando nos levantamos nuestra mente, pero es que no te van a llamar, es que ese currículum está muy mal hecho, es que tú no puedes, es que no terminaste este estudio, ¿verdad? Y empieza nuestra mente a argumentarnos. ¿Por qué? Porque ella tiene temor de que seamos rechazados, de que los planes no se den, de que seamos frustrados, porque ella está creada para protegernos. Entonces a veces le damos mucho crédito al enemigo y pensamos que el enemigo me tiene las puertas trancadas. No, el Señor dice, toca y se te abrirá, ¿verdad? Que llamemos, que busquemos y encontraremos. Entonces, también depende de nosotros. Eso que usted dice es muy cierto. A veces le damos tanto crédito a Él y nos quedamos como esperando, a ver, bueno, Señor, defiéndeme. Bueno, Señor, haz. Es que el enemigo, no, 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 mis hermanos, dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al enemigo y él huirá, él tiene que huir. Él tiene que huir porque nosotros estamos sometidos al poder, a la omnipresencia, a la soberanía, a la cobertura. ¿Quién está bajo las sombras del Altísimo? ¿Quién está bajo sus alas? El que se mete, el que se esconde, el que se mantiene guardado bajo esa mano poderosa. Entonces, ciertamente, nosotros tenemos que accionarnos en esa fe. El enemigo, ¿verdad? Anda como león rugiente, como si fuera,
Pero nosotros, ¿a quién tenemos? Al león de la tribu de Judá. Él no es como un león, él es el león. Mientras usted y yo nos mantengamos a él, dice la palabra que nuestros tiempos están en sus manos. Así que nosotros tenemos que creer. Y Jesús dijo que sus ovejas, ¿verdad? Le pertenecemos y que nada puede dañarnos. Y todo lo que sucede a quienes amamos al Señor obra para bien. Y todo es según la voluntad y lo que Él permita. El pastor Ricardo usa una expresión que a mí me encanta, que él dice que nosotros estamos bajo condiciones controladas. Es decir, que nada de lo que a usted y a mí nos suceda está fuera del conocimiento y fuera del poder y la soberanía de Dios. Nada, nada, porque Dios no miente y dice su palabra que todo lo que nos acontece a nosotros, a que le amamos, ayuda bien. Y dice que sus pensamientos son mayores que los nuestros. Entonces nosotros, si estamos escondidos bajo su mano, Él se va a glorificar. ¿Van a suceder cosas? Claro que sí. La gente muere, hay cosas que se pierden, hay cambios, hay transformación y a veces no nos gusta porque el ser humano tiene resistencia al cambio. Pero crea que si su fe se activa, se va a cumplir lo que el Señor ha dicho. Ahora, ¿qué es lo importante? Que usted y yo nos mantengamos en la voluntad del Padre y que busquemos conocer y tener intimidad con Él para poder conocer qué es lo que se va a cumplir en nosotros. Que a veces también andamos caminando. No solamente como quien no ve al invisible, sino como dice Pablo, dando golpes al aire, porque no buscamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios, que es una guía, es un manual de vida, pero lo tenemos como una referencia histórica. No lo hacemos vida en nosotros, no hacemos vida en nosotros cada una de las promesas que el Señor dice y que eso es lo que nos va a marcar la pauta, el enfoque y la guía. Así que muchísimas gracias, hermana, por ese aporte que nos hace. Finalmente, ¿quién nos ayuda a leer versículo 29 que estaba pendiente? Ese no lo leímos. ¿Quién me ayuda? ¿Te ayuda? Ajá, amén, Robert, gracias, hermano. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén, gracias. Usted ha estado frente al mar, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros se nos ha ocurrido decirle al mar que se abra, ¿verdad que no? Usted se imagina un mar abriéndose enfrente de usted. O sea, es algo definitivamente sobrenatural y que no consigue explicación en esta mente humana, suya y mía. El mar se abrió, ellos cruzaron. Yo me imagino, ¿verdad? Si el mar se abriera frente a mí, yo quizás tendría miedo de cruzarlo pensando, no, ¿y si se cierra? ¿Y si me muero aquí? ¿Y si mi fe no es suficiente como para mantenerlo abierto todo el trayecto? Yo no sé qué pudo haber pensado el pueblo, ¿verdad? Sé que tenían temor y su adrenalina quizás estaba disparada porque detrás de él venía el ejército egipcio, no era cualquier cosa lo que venía, era el ejército egipcio. Pero aún así decir, bueno, prefiero volver a ser esclavo, ¿verdad? No me duele tanto a morir aquí en el intento. Y de hecho, muchos murieron por su falta de fe, por su rebeldía, por no creer lo que Jehová estaba haciendo cada día de sus vidas desde que salieron de Egipto. Ellos tuvieron que cruzar el mar. Cruzar el mar no solamente representó la fe para que el mar se abriera, sino para mantenerse firmes viendo esas columnas de agua alrededor de ellos, esas chispas de agua que quizás caían sobre su cabeza, ¿verdad? Esa tierra que estaba seca, se iba secando, pero que permanecía húmeda y sus pies pasando por ahí, ¿verdad? Con todos sus bienes, toda su familia y pensar y creer que ese mar no se iba a echar sobre ellos y lo iba a matar. No me imagino, yo solamente he visto la película Los 10 Mandamientos y digo, wow, o sea, fue algo definitivamente sobrenatural. Y lograron llegar al otro lado, caminaron por tierra seca, dice la palabra. Eso solamente lo puede hacer la fe. Y finalmente, el versículo 30, que tiene que ver también con este pueblo, ¿quién lo puede leer? Amén, se lo leo, pastora. Amén, Pastor Ricardo, gracias. Por la fe, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer un libro que se llama El arte de la guerra, que tiene que ver con estrategias de guerra. Y lo tuve que leer por la universidad
y cuando conocí la historia del muro de Jericó, yo decía, esto no tiene nada que ver con estrategias humanas. Esto escapa de la logística de guerras. Esto escapa al sentido común, ¿verdad? ¿Cómo una muralla va a caer después de dar vueltas? Yo decía, es que ni siquiera, por más que el pueblo fuera mucho, golpeando el piso, ¿verdad? Pisando duro, hubieran caído las murallas, porque eran unas murallas con una base muy profundas. Eran unas murallas que estaban construidas contra el ataque de los enemigos. Y esto nos lleva a pensar que definitivamente los planes del Señor no los podemos limitar en nuestros planes ni en nuestro entendimiento. No olvidemos nunca que nosotros somos obra creada y que los planes vienen del creador de la obra. Entonces, usted y yo jamás vamos a poder dar explicación a la obra del Señor. Él es quien nos da la explicación de por qué estamos aquí y qué estamos llamados a hacer. Siempre pongo el ejemplo de la tacita. Una tacita no puede decirle a su creador, al alfarero, es que yo fui creada para que vertir en mí solamente té frío, o té verde, o té negro, o café, ¿verdad? Es el alfarero quien le dice a la taza, tú fuiste creada para cargar solamente café, o tú fuiste creada simplemente para cargar tantos mililitros de líquido, ¿verdad? Porque es el creador, el alfarero, quien sabe para qué hizo la obra. Porque muchas veces hay planes del Señor que no solamente no entendemos por nuestro conocimiento finito, porque nosotros tratamos de verlo desde nuestra opinión y por eso el Señor nos recuerda, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te fíes en tu propia prudencia, porque por más sabio que crea ser una persona, por más inteligencia que crea tener un ser humano, nunca se va a comparar con el conocimiento que tiene el Señor, con la soberanía de Dios, con el conocimiento pleno de Dios. Y si eso se nos quiere olvidar en algún momento, recordemos la conversación que tuvo Dios después de haber oído a Job, cuando le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice que las estrellas, aquí le estoy parafraseando, ¿verdad? No se cayeran y los mares no se desbordaran. Cuando uno ve esa magnificencia, esa grandeza de creación, uno solamente puede decir, Señor, o sea, no me puedo ni imaginar, no puedo imaginarme tanta creación y tanta perfección. Y si lo hiciste así con esta tierra, que es el estrado de tus pies, ¿cómo no vas a orar así maravillosamente en mi vida? A pesar de lo que yo esté viendo, a pesar del informe médico, a pesar aún de la muerte, es que nosotros pensamos, y por eso quizás nuestra fe disminuye, que Dios deja de ser Dios o Dios deja de perder su poder, porque a mí me pasan cosas malas, porque oré por un enfermo y no se sanó, porque oré por alguien y igual murió, porque llegó un accidente, porque me quitaron la iglesia. No, Dios no deja de ser Dios. Igual así, eh, tenemos que decir como dijo Esther, sea que viva o que muera. Job reconoció, desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy a ir. Y también reconoció al final de su proceso, algo que a mí me encanta, porque la gente piensa que lo más grandioso de la historia de Job es que el Señor le dio mucho más de lo que él perdió, no. Lo maravilloso de la historia de Job es que al final él pudo conocer al verdadero Dios desde otra perspectiva, desde otra magnitud, porque recordemos que Job hacía ofrenda a Dios, era temeroso de Dios, era un hombre virtuoso, ¿verdad? Y conocía a Dios, pero él reconoce al final de su proceso que solamente lo conocía de oídas, solamente lo conocía por la forma, solamente lo conocía por la religiosidad, pero ahora sus ojos le veían. Y son esos ojos espirituales que usted y yo necesitamos, el Señor activa en nosotros para que nuestra fe sea transformada. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta, pero no se refiere a la obra de hacer, ir y llevar a los pobres. No, no solamente se refiere a eso. La fe de obras, que nosotros pongamos en práctica nuestra fe, que nosotros retemos a nuestra fe, que nosotros creamos muy por encima de la media. Y por supuesto que nosotros no le estemos dando en nuestro diario vivir esa importancia y ese crédito que tiene el enemigo, porque dice la palabra que el que está en usted es mayor que el que está en el mundo.
Entonces, eso debe ser siempre nuestro norte. Las murallas de Jericó cayeron porque era el diseño del plan de Dios. Las murallas de Jericó cayeron porque delante de ellos había un Dios a quien ellos estaban obedeciendo, porque ellos no dudaron, porque Josué no se puso, Señor, pero, ¿por qué no 9? Que un poquito más, ¿verdad? Como nos ponemos nosotros. Porque Josué no hizo lo que hizo Sara en su momento. Ella sabía que había una promesa, pero ella quiso ayudar a Dios y entonces vino el desastre con la esclava Agar, ¿verdad? Él creyó firmemente el plan que les estaba dando Jehová de los ejércitos. Y él se presentó a sí mismo como ese Jehová. Entonces, ¿por qué no creer si él, que todo lo había creado, que los había sacado, que les había provisto todo y mucho más, era capaz de hacer que esas murallas cayeran? Ellos lo que tenían era que obedecer. Quien tiene fe verbo siempre actuará según esa fe, sin importar las circunstancias, sin importar que se levante el enemigo en contra de nosotros. Hace muchos años la pastora Jenny me enseñó algo que yo ahora pongo en práctica. Ella me decía, cuando usted tenga que ir a algún lugar, cuando usted tenga que hacer algo, siempre va a tener 3 cosas que le van a hacer oposición. La primera puede ser el enemigo, que no quiere que usted vaya. La segunda puede ser sus limitaciones, que usted tiene temor a ir, está buscando excusas para no ir. Y la tercera puede ser que el Señor le esté diciendo, no vayas. Entonces, usted cada vez que vaya a hacer algo, me decía ella, póngase en oración, métase en oración y dígale al Señor que le muestre qué es lo que se está manifestando y actúe conforme a lo que el Señor le revele se está manifestando. Si es el enemigo que tiene que hacer, saber primero que él está vencido y que el Señor está con usted y va delante de usted y que no va a haber trampa de él que prospere, porque todo lo que se levante en contra de usted, sin el Señor lo hará y el Señor le respalda. Si es sus limitaciones que tiene que hacer, pedirle al Señor que aumente la medida de su fe y actuar, accionarse, activarse, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y número 3, si es el Señor que está diciendo no o por ahora no, espera que yo soy quien abre las puertas. Entonces, ¿qué nos queda? Esperar, pero esperar en Él, esperar con Él, no esperar enojados con Él. De eso no se trata, porque muchas veces nos enojamos. No esperar desesperados por Él, no, esperar en Él, con Él y en Él. Entonces, mis hermanos, quien tiene fe verbo siempre actuará según su fe. Ahora, aquí el punto es, ¿tiene usted fe verbo para ver manifestadas las cosas que el Señor le ha dicho en su vida? ¿Nuestra fe nos está alcanzando o estamos menguando, estamos llegando casi que arrastrándonos porque la medida de nuestra fe va bajando? Porque nuestra fe se va renovando en la medida en que nosotros nos vamos relacionando con Él, vamos teniendo intimidad con Él. Y aquí nos preguntan, y yo quiero preguntarle, o que más bien cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué está logrando usted hoy día por su fe? ¿Usted recuerda cuáles, por lo menos 3 grandes conquistas que usted haya tenido? Si alguno se atreviera a contar algo, alguna conquista que haya tenido, se lo agradecería. Y quiero aquí lanzar un reto, porque no se trata solamente de que hemos conquistado, eso es testimonio, eso es importante. Si alguien quiere contarlo, de verdad que sería muy bueno, porque eso nos edifica también a nosotros como pueblo y como iglesia. Pero lo más importante de esto es que no nos quedemos solamente en las conquistas pasadas. Si el pueblo de Israel se hubiera quedado, wow, ya conquistamos el primer territorio, ya aquí nos podemos quedar todo y bueno, no importa lo demás, ya eso no lo necesitamos. Imagínense qué hubiera pasado con eso, no se cumple la palabra del Señor en eso. El Señor les dio una tierra, no era solamente una parcela, era una tierra. Entonces, a veces nos quedamos en nuestras conquistas pasadas, en nuestras glorias pasadas, y no nos activamos para seguir conquistando lo que el Señor quiere para el futuro. Usted y yo tenemos metas personales, tenemos o deberíamos tener metas personales, deberíamos tener metas ministeriales y como familia, pero como congregación tenemos una meta que es dar cumplimiento de aquí al 2033 a su mandato, que es nuestra misión.
que es el MM33. Entonces, si usted en algún momento dice, no, es que no tengo metas, es que no sé qué hacer, bueno, métase en el río del MM33 y vamos a tener muchísimo trabajo. Y a fin de cuentas, lo que el Señor Jesús nos pidió, que fuéramos, lleváramos las buenas nuevas de salvación, bautizáramos, discipuláramos y enseñáramos a todas las personas eso que Él nos había enseñado. Y si usted cree que no tiene conquista o que no ve conquistas en el futuro, conquistemos las almas para Cristo. ¿Qué mayor conquista que eso? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a enseñar cuando estemos delante de Él? ¿Cómo van a ser nuestras manos? ¿De qué van a estar llenas nuestras manos? Aquí hay algo muy importante que nos recomienda: dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que siempre de nosotros fluya un corazón agradecido, un corazón sincero. ¿Por qué? Porque la verdadera fe suya y mía se va a ver no por las obras que hacemos, sino por cómo el Señor obra en nosotros. Van a ser primero de una vida de fe, una vida de gracia, una vida que se somete al Señor. No solo es esfuerzo humano, no, es fe. A veces sentimos, tenemos la sensación, y yo no sé si a usted le ha pasado, de que nada está pasando, de que estoy aquí como quedado, y yo oro y busco al Señor con fervor, y le pido, Señor, revélate, muéstrame, y siento que no pasa nada. A veces cuando usted siente que no pasa nada, pero su fe está incólume, usted está creyendo que el Señor está haciendo algo, Él lo está haciendo. Solo que está esperando también que usted se active, que usted se mueva. Está esperando que de verdad nuestro corazón esté pausado, sosegado en Él, porque nuestra adrenalina, nuestra mente nos juega malas pasadas. Entonces, estamos aquí, nuestra mente está aquí. Y si nuestra mente está aquí, nuestro corazón a veces también va a estar ahí. Por eso es que el Señor dice que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, enfocaditos nos quiere el Señor, enfocaditos en Él. Y sabiendo que no es de quien corre ni de quien quiere, sino de quien Él tiene misericordia. Que todo lo que Él quiere hacer lo va a hacer. Todo lo que el Señor ha dispuesto a hacer lo va a hacer. En los cielos, en la tierra y abajo. En los mares, en los abismos y en todo lugar. Él lo va a hacer. Pero qué interesante que pueda hacerlo con nosotros. Calmados, sosegados y sabiendo que nuestra fuerza viene de Él. Que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Que no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Vivir esta vida de gracia. Finalmente, quiero dejarles este versículo en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y recordemos que no se trata solamente de obras. No se trata solamente de obras, hacer, porque el Señor quiere que nuestro ser sea lleno de Él, que nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra cultura estén llenos de Él. Se trata de que nuestro ser sea lleno para que nuestro hacer se refleje, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo al paralítico, recuerda, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque la fe tiene más que ver con obras, con levantar sanar un enfermo, levantar un muerto. Tiene que ver con que se cumpla en cada persona el propósito, el plan de Dios para la humanidad, para nuestra vida. Yo quiero invitarlos a que usted haga una práctica. Está ahí en el material. Yo creo que ustedes lo tienen, y si no los tienen, escríbanlo. Porque en el material nos recomiendan practicar algunas cosas. Por ejemplo, pensar creyendo que Dios puede y quiere hacerlo. Hablar creyendo que Dios puede y quiere hacer lo que ha prometido en su vida. Actuar creyendo que Dios puede y quiere hacer lo que ha prometido en su vida. El discípulo, aquí nos han enseñado mucho sobre el discípulo. Usted es discípulo, yo soy discípula. Nunca, por más cargo que usted tiene, puede dejar de ser discípulo ni perder el corazón de discípulo. El discípulo cree, obedece. El discípulo cree y obedece. El cristiano maduro cree aunque no vea. El creyente cree porque ve. Nosotros estamos llamados a creer aunque no veamos. Nosotros estamos llamados a creer fuera de toda lógica, sin razonar, sin discutir, sin cuestionar. Esa debe ser nuestra actitud. Y yo quiero que oremos juntos ahora pidiéndole al Señor, amado Señor, aumenta nuestra medida de fe. Señor, perdónanos si hemos vivido con dudas. Perdónanos si nos hemos confiado en nuestra propia opinión, en nuestro hacer humano, Señor. Queremos rendirnos a ti, entregar nuestra vida a ti. Ayúdanos a vivir una vida de gracia,
Una vida, Señor, que reconoce la cruz no solamente como un lugar de muerte, sino como un lugar del cual resucitaste para cumplir tu propósito en nosotros y ayúdanos a vivir conforme a ese propósito. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos alientes y nos enseñes, porque ni siquiera orar como conviene sabemos. Así que aumenta tú la medida de fe de cada uno de mis hermanos y ayúdanos a vivir una vida de gracia y fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias por su paciencia y su atención.